En estos días estaba escuchando lo que decía un historiador muy conocido, y nos decía que estábamos viviendo unos días y una época que teníamos un poco un privilegio de vivir una época extraordinaria. Una situación muy difícil ocasionada por la pandemia nos hizo ver cosas y ver situaciones y sentir cosas que hace años ni hubiéramos imaginado. Como puede ser que un simple virus pues pueda tener el mundo parado, como puede ser que hayamos tenido que confinarnos durante meses, todavía tengamos que llevar mascarilla y muchas otras cosas que aparentemente nunca imaginábamos que iba a ser así. Si cualquiera de nosotros hace solamente 3, 4 años nos hubieran dicho lo que íbamos a vivir, pues no lo habríamos creído. Y muchos dicen que ha sido uno de los momentos más difíciles de la historia. Otros incluso llegan a compararlo con alguna de las guerras mundiales. Como sabéis, mis padres tienen 90 y 92 años. Ellos vivieron, aunque eran muy niños, la guerra civil aquí. Yo creo que casi nadie de los que están aquí ha pasado por esa situación. Y me cuentan siempre cosas terribles de cómo es una guerra. Y muchas personas hablan de momentos difíciles en la historia de la humanidad. Pero sin ninguna duda, las 3 horas más terribles que acontecieron en la historia de la humanidad las tenemos en el Evangelio según Mateo, el capítulo 27, y desde el versículo 45. Solamente 3 horas, pero fueron 3 horas que transformaron la historia de la humanidad y la historia de muchos de nosotros. Y esas 3 horas siguen siendo claves en la vida y pueden ser también lo más trascendental que haya ocurrido en tu vida. Evangelio según Mateo, capítulo 27. Evangelio según Mateo, capítulo 27 y versículo 45. Todos sabéis lo que había sucedido antes. Jesús de Nazaret fue llevado a una cruz, acusado por los maestros de la ley, escribas y sacerdotes con acusaciones falsas y entregado al poder del Imperio Romano para que sufriera la muerte más cruenta que se conocía en aquel momento y hasta el día de hoy, que era la crucifixión. Y en un momento la historia nos dice, Mateo 27:45, que desde la hora sexta, es decir, alrededor de el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. 3 horas. Lo que sucedió fue una oscuridad que nunca antes se había visto. Todo lo que sucedió en esas 3 horas tiene que ver con lo que es no solamente la humanidad, sino incluso el universo, la creación. Aquel que estaba crucificado se había presentado como la luz del mundo. Y realmente Él era la luz del mundo, Él era el que había creado todo. Y sin embargo, en el momento en que iba a entregar su vida, hubo 3 horas de oscuridad. Y me impresiona el hecho de que muchas veces en nuestra vida estamos viviendo horas de oscuridad. Cuando conocemos al Señor, todo es transformado. Pero hay muchas personas que todavía no han tomado la decisión de seguir al Señor Jesús y viven en esas horas de oscuridad. Incluso después de conocer al Señor, a veces hay situaciones en nuestra vida que no comprendemos y es como si estuviéramos en esas horas de oscuridad. Y la tierra tuvo oscuridad durante 3 horas, algo completamente sobrenatural, porque era justo en el momento en el que el sol tenía que brillar con todo su esplendor, mediodía. Cuando el Señor Jesús nació, cuando era un bebé, era de noche, y su estrella, la Biblia recalca una y otra vez que era una estrella trascendental, como que estaba siguiéndole a Él a pesar de que era un bebé. Iluminó el camino de todos. Pero ahora, en el momento más trascendental de la vida, cuando Él va a entregar su vida por amor a nosotros, la tierra responde con 3 horas de oscuridad.
Y lo que sucedió es que alrededor de la hora novena, dice el versículo 46, Jesús gritó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Y es curioso que escuchemos y leamos esto y a veces nos quedemos casi insensibles sin darnos cuenta de lo que está sucediendo. Lo hemos leído en tantas ocasiones. El famoso Charles Chaplin, Charlotte, un día quería hacer una película y le pidió a un músico que le ayudara. Y lo que él quería hacer era que en esa película representaran la pasión del Señor Jesús. Y mientras él estaba representando, como en un teatro, representando lo que era su muerte, la gente estuviera comiendo y bebiendo en el teatro como si nada pasara. Él estaba hablando de lo que es la insensibilidad de nuestro mundo y lo estaba diciendo hace prácticamente 100 años. Cuando leí esa historia me hizo pensar, porque realmente no conmueve nuestro corazón, es decir, somos tan insensibles, creamos o no en lo que Jesús hizo por nosotros, pensemos que es para nosotros o no lo pensemos, pero podemos llegar a ser tan insensibles como ver al mismo Hijo de Dios muriendo en la cruz y gritando con las pocas fuerzas que le quedaban, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Y como dice el evangelista, seguir nuestro camino como si no pasara nada, que no nos conmueva. Es la única vez que el Señor Jesús se dirige a su Padre, con el que tiene no solamente un cariño y un amor inquebrantable, sino con el que es Dios mismo, diciéndole Dios mío y no llamándole Padre, no llamándole papá, que era como él hablaba con su Padre Celestial y como nos dice a nosotros que hablemos con nuestro Padre Celestial. Y esa frase mencionada por Mateo en la lengua original en aquel momento, el arameo, dice literalmente, Dios mío, ¿por qué me has dejado atado y encerrado? Así era como se sentía el Señor. Desamparado por su Padre, desamparado por todos. Él incluso le pidió perdón a sus discípulos por lo que ellos iban a hacer. Imaginaos cómo es nuestro Salvador. Cuando le dijo, todos me vais a abandonar, pero no os preocupéis. Solo alguien con un amor inquebrantable puede hacer eso. Decirte lo que vas a hacer mal y decirte, no pasa nada, yo voy a seguir queriéndote igual. ¿Por qué me has dejado atado y encerrado? Eso fue lo que sintió mi Salvador, tu Salvador, el Salvador del mundo, en aquellas 3 horas. Como si quisiera, desde su propio corazón, apegarse al corazón de su Padre en el momento más terrible de la historia, y el Padre estuviera dándole la espalda. No abandonado físicamente, pero sí desamparado. ¿Y por qué? Es curioso que el versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí al oírlo decían, está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarle. El pueblo de Israel, después de que Elías había sido llevado a la presencia de Dios, lo consideraban el mayor profeta, y como Malaquías había anunciado 400 años atrás que Elías iba a venir, y ellos no comprendieron que el Señor Jesús les explicó que Juan el Bautista era el Elías que ellos estaban esperando, porque estaba anunciando que el Salvador venía, que el Señor Jesús venía. Durante más de 400 años, en todas las familias en el pueblo de Israel, cada vez que celebraban la Pascua dejaban una silla libre por si Elías volvía. Era una manera de recordar que él iba a volver. Y ahora incluso se burlaban de aquel que estaba siendo crucificado y decían, déjalo, a ver si viene Elías a liberarle. Entonces Jesús, dice el versículo 50, clamando a gran voz,
exhaló el Espíritu, tercer acto, después de la oscuridad y después de ese grito. Entregó su vida y la entregó por cada uno de nosotros. Y los evangelistas, sobre todo Lucas, que era médico, explica perfectamente que el Señor Jesús inclinó su cabeza en primer lugar y después entregó el Espíritu, como dándole permiso a la muerte para que viniera a buscarle, para quedar en sus brazos en ese momento. Y en aquel momento Lucas mismo dice que también gritó: consumado es. ¿Os acordáis que mencionamos eso esta mañana? Literalmente, y en algunas versiones lo dice, la palabra en griego era tetelestai, la deuda ha sido pagada. Era la palabra que se marcaba en un recibo legal cuando tú tenías una deuda muy grande, cuando tu vida incluso dependía de esa deuda y alguien la pagaba. Ponían tetelestai, está cancelado, está pagado, eres libre, incluso cuando se liberaba un esclavo. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesús dijo para decirnos a todos: la deuda está cancelada, todo está pagado, no tienes por qué preocuparte más. Y en ese momento entrega su vida justamente en las manos del peor enemigo, la muerte. Y es curioso porque alguien lo anunció diciendo que es la muerte de la muerte en la muerte de la vida. Porque fue el último acto que la muerte pudo hacer antes de perder todo su valor. Porque el que era la vida y el que entrega su vida vence a la muerte con ese simple acto. Y el propio Pedro, cuando habla en el libro de los Hechos, y los historiadores lo recogen, dice: era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Porque el Señor estaba venciendo a la muerte, y mucho más que eso, estaba venciendo el miedo que la muerte nos daba, o nos da, o nos pueda dar en el futuro. Pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, podemos pasar momentos muy difíciles, podemos estar a las puertas de la muerte y podemos enfrentarnos con ella, pero nos enfrentamos con el poder del Espíritu de Dios que levantó al Señor Jesús entre los muertos. Así que no tenemos ningún temor. Claro que nuestro corazón sufre y como dice Pablo, preferimos seguir aquí porque preferimos seguir con las personas a las que amamos, seguir ayudando a los demás, seguir proclamando el Evangelio, siendo útiles por los demás, pero no tenemos ningún problema con eso porque sabemos que es el momento en el que vamos a la presencia de Dios. Y por eso Pablo decía que el vivir es Cristo y el morir es ganar la vida. Sencillamente porque el Señor Jesús entregó su vida. Y he aquí, dice el versículo 51, el cuarto acto de estas 3 horas, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Todos sabéis lo que sucedía en Israel. Las personas iban a adorar a Dios y entraban en un patio donde todos podían entrar para adorar a Dios, pero luego tenían que lavarse y sacrificar animales para poder entrar en el lugar santo, como para que se dieran cuenta de que lo que nosotros hacemos, para que nos demos cuenta de que lo que nosotros hacemos nos aleja de Dios. Pero una vez en el lugar santo, todavía había otro lugar que era el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Y había una cortina que era mucho más que una cortina, era un velo. En el libro del Éxodo nos dice que tenía más de 1 metro de ancho, imaginaos, de grosor, en el sentido de que no podías atravesarlo. Y en el momento en el que el Señor entrega su vida, el velo se parte desde arriba, porque es Dios mismo quien está diciendo: todo eso se acabó. A partir de ahora, cualquiera de vosotros puede entrar en mi presencia a través de la muerte de mi Hijo. Y desgraciadamente, las personas religiosas no supieron comprenderlo. Porque poco tiempo después el mismo pueblo judío, hasta el año 70, volvieron a reconstruir el velo.
Y por eso el escritor a los hebreos les dice que si vuelves a reconstruir el velo, no, el Señor Jesús murió de una manera inútil por ti, no puedes crucificarlo otra vez, no puede volver y volver a crucificarlo para que vuelva a romperse el velo. Dios rompió todas las barreras en nuestra relación con Él. Ahora de nosotros depende abrazarlo, abrazar a Dios, o sencillamente querer seguir siendo religiosos toda nuestra vida. Y dice que la tierra tembló, versículo 51. A veces no nos damos cuenta de lo que es la sensibilidad de la creación de Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, y no solo en el libro de los Salmos, muchas veces se nos dice que hasta los árboles, cuando nosotros hacemos bien a otras personas, aplauden lo que hacemos. Los árboles no lo comprenden. Los animales no comprenden lo que hacen. Pero Dios ha dejado en ellos la sensibilidad de saber quién es su creador. Y de alguna manera que nosotros no comprendemos, podemos disfrutar todavía de la naturaleza de Dios. Y es curioso porque hasta gente no creyente y psiquiatras y médicos y psicólogos nos dicen cómo nos hace tanto bien pasear por en medio de la naturaleza y dejar a un lado nuestras preocupaciones, y cómo nos dicen que un paseo en medio de la naturaleza puede hacer que nuestro corazón sea restaurado. Ellos no saben que la naturaleza es una creación de Dios. Así que cuando paseamos por la naturaleza, estamos con nuestro Padre Celestial y estamos disfrutando de lo que Él creó, de lo que el Señor Jesús creó. Así que la Biblia nos dice que cuando vieron de alguna manera la naturaleza, cuando vio que su Creador entregaba su vida, tembló. No tenía otro remedio. No podía hacer ninguna otra cosa. Porque sabían o sentían, sé que estáis comprendiendo el lenguaje, que su Creador estaba entregando su vida. Sí, por los seres humanos, por cada uno de nosotros, por nuestra maldad incluso. Porque estaba escrito que aquel que era colgado en un madero era maldito. Y por eso el Señor Jesús llevó toda nuestra maldición sobre sí mismo. La maldición de miles y millones de personas que nos hemos separado de Él y le hemos dado la espalda. Y no solamente antes de conocerle, sino muchas veces también después de conocerle. Y por eso la tierra tembló. Y por eso Pablo, escribiendo a los romanos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice en el capítulo 8 que la creación misma está esperando de una manera ansiosa la revelación de todas las personas que amen al Señor, porque saben que en ese momento, cuando podamos abrazar literalmente con los cuerpos transformados, cuando el Señor Jesús vuelva, la creación se sentirá liberada. Claro que no sienten o saben como nosotros sabemos, pero de alguna manera sienten lo que está sucediendo y saben que su Creador está entregando su vida por esos simples y tontos seres humanos que somos, que lo hemos estropeado todo. Que al principio el mismo Señor Jesús, Dios mismo, en 3 personas nos entregó toda la creación sencillamente para que la disfrutáramos, para que hiciéramos lo más agradable por ella. Y nosotros sencillamente le dimos la espalda al Señor y la destruimos. Y la seguimos destruyendo, la naturaleza. Pero la Biblia dice también que las rocas se partieron. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús entra solo 7 días antes? Pocos días antes, menos de 7, era el primer día de la semana, cuando entra en el templo y todos le aclaman como rey. Y llega en el templo y dice que los más jóvenes eran los que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una vez más a los maestros de la ley, a los responsables, a los escribas y fariseos, a los miembros del Sanedrín les pareció muy mal aquello y dijeron: manda que se callen. Y Jesús dijo: si ellos se callan, las piedras van a hablar. Y cuando ellos se callaron, las rocas se rompieron. Y las rocas hablaron, que era el Creador el que estaba en la cruz. Pero también
¿Habéis pensado alguna vez lo que significa las rocas en nuestra vida, lo que es nuestra seguridad? De hecho, el mismo Señor Jesús dijo que cuando construimos una casa la construimos sobre una roca, porque queremos que sea firme, que se mantenga. Y eso es una de las cosas que me hizo pensar cuando escuchaba a esta persona hablando de todo lo que había sucedido en los últimos años, en los últimos 2 años, en la historia de la humanidad. Todas las rocas que nosotros teníamos se rompieron. Nuestra seguridad, la seguridad en la medicina, la seguridad en la economía, la seguridad en las cosas que teníamos, la seguridad en nuestra salud, absolutamente todas las cosas en las que nosotros confiábamos y pensábamos, pues, cada vez más nuestro mundo y sobre todo el primer mundo, vivimos más seguros, más tranquilos. Una simple pandemia, un virus que incluso no vive por sí mismo, solo cuando aparece dentro del ser humano, hizo que todas las rocas, toda nuestra seguridad se rompieran. Todas, absolutamente todas. Y dice el versículo 52, que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Y esos son los 2 últimos actos de lo que sucedió en esas 3 horas. Primero, los sepulcros se abrieron porque la muerte no podía retener al Creador. Así que muchas personas que amaban al Señor en el mismo momento que el Señor Jesús entregó su vida, ellos recibieron una vida nueva. Era como una parábola de lo que iba a suceder desde ese momento y por miles de años después, 2000 años y hasta que el Señor vuelva. Porque sabes cómo estábamos tú y yo sé cómo estaba hace muchos años, muerto. A veces cuando ves ese estilo de películas y esos títulos de los muertos vivientes, yo siempre pienso, porque, siempre se me va a la mente a lo espiritual, pues así somos muchos, así éramos muchos, muertos vivientes. Porque nuestra vida no tenía sentido y así desgraciadamente mucha gente sigue viviendo, sin una vida sin sentido. Sí, estás vivo, puedes hacer las cosas todos los días, tu trabajo, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón que realmente disfruta de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo? O muchas veces cuando nadie te ve, sencillamente, incluso literalmente lloras porque no sabes por qué estás aquí. Y es curioso porque Dios nos regaló la ciencia para poder investigar todo lo que Él ha creado y la fidelidad de las leyes, que es parte de la fidelidad de Dios que hacen posible la vida. Pero muchas personas piensan que conocer las leyes es lo mismo que pensar que no existe un creador. Así que hay mucha gente que está viviendo hoy y su roca es su conocimiento. Pero saben que, o creen, o dicen que no existe un creador. Dicen que no existe un creador. Y por lo tanto la vida no tiene ningún sentido. Hablando siempre con algunos de mis amigos, cuando hablamos del Señor y cuando hablamos de Dios, siempre me preguntan qué sentido tiene el problema del mal en el mundo. Si Dios existiera, no habría mal en el mundo. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a ver las preguntas justo al revés. Yo les digo, ¿qué sentido tiene si no existe Dios, el mal en el mundo? ¿Lo has pensado alguna vez? Porque ese es el grave problema de la humanidad. Hay un accidente muy grande, mueren docenas de personas, como sucedió aquí en Santiago hace unos años, ¿os acordáis? Llegando a la estación en el tren. Y yo pensaba cuando los equipos de médicos, ayudadores, psicólogos, sociólogos iban a estar con las familias que habían perdido un familiar, que habían perdido a alguien en el accidente, y sin saber que Dios está ahí, ¿qué le dices a esa persona? ¿Has tenido mala suerte? Qué pena que estuviera en el tren. ¿Cómo puedes ayudar a alguien si Dios no está ahí?
No estoy siendo cruel, sencillamente estoy viendo qué pasa en nuestra vida si no nos damos cuenta de que Dios está ahí. Por eso la resurrección de Jesús lo cambia todo. Sucedió solo 3 días después. Pero Mateo, escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, el evangelista coloca aquí la resurrección para cerrar esas 3 horas, esos 7 actos durante esas 3 horas. ¿Me seguís? Como diciendo, sí, parece que todo se terminó. Resucitaron personas incluso cuando el Señor Jesús entregó su vida. Pero ¿sabes por qué fue? Porque Él resucitó. Porque Él volvió a la vida. Porque Él venció a la muerte. Porque Él es el Creador. Y de alguna manera hasta la propia naturaleza sabía que el Creador iba a volver. Y la propia naturaleza sabe que el Creador va a volver. Y sabe que lo que hace la palabra del Señor Jesús se cumple siempre. Por eso Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y pueden pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no van a pasar. Las promesas de Dios no van a pasar. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Y podemos estar en momentos de oscuridad, podemos estar en esas 3 horas donde incluso las personas que estaban allí no comprendían lo que estaba sucediendo. Pero sabemos que es pasajero, que la palabra de Dios se cumple, que Él dice un momento y ese momento se cumple. Y hay, para terminar, solo unas personas que nos menciona ahí, justo cuando termina el texto. Y solo leerlo para recordarlo. Dice el versículo 54 que el centurión y los que estaban con él, es decir, los soldados custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y todas las cosas que habían sucedido, se asustaron y dijeron, este hombre es el Hijo de Dios. Y esa es la respuesta, la única respuesta. Queremos que las personas conozcan al Señor Jesús, hay que llevarlos estas 3 horas. Hacerles ver cómo el Señor es capaz de vencer no solamente la maldición que caía sobre nosotros, todo nuestro pasado, las cosas que no comprendemos, el sufrimiento que pasamos, sino cómo Él es capaz de vencerlo todo y de renovar nuestra vida y darnos una vida nueva. Como Pablo escribiendo a los Corintios dice, si alguno está en Cristo es una nueva persona, las cosas viejas pasaron. Y de alguna manera tanto el centurión como aquellos soldados, los que estaban con él, acordaos que antes de que el Señor Jesús fuera a la cruz, dice que los mismos soldados le escupieron, le abofetearon, se burlaron de él. Así que esos mismos soldados, cuando vieron la majestuosidad del Señor entregando su vida, cómo la tierra tiembla, cómo las rocas se parten, se dan cuenta de que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios. Y entonces todo cambia. Y alguien dijo a veces en esas historias que pueden ser ciertas o no, pero que sí nos ayudan a comprender las cosas espiritualmente, que quizás este centurión es el que después mandó a buscar a Pedro, no lo sabemos. Pero sí que la vida de él y de todos los soldados fue transformada. Piensa por un momento, y con esto me gustaría terminar. ¿Ha habido algún momento incluso en tu vida que has despreciado al Señor? ¿Que le has escupido? ¿Que lo has abofeteado? Porque quizás no literalmente, pero sí espiritualmente. A mí me ha pasado muchas veces, y lo he hecho en mi vida. A veces al no hacer lo que tenía que hacer, al equivocarme, después incluso de haber conocido al Señor. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando ves cómo Él entrega su vida por ti, todo cambia. Cuando ves que Él te ama de una manera inquebrantable, todo cambia. Cuando ves que incluso Él disculpa, como disculpó la negación de Pedro, y el que todos se hubieran ido y hubieran escapado de la escena de la cruz, todos, salvo las mujeres y el más joven de ellos, Juan, todos se fueron. Y Él incluso los disculpa. Todo cambia en nuestra vida. Cuando ves incluso que aquellas mujeres, cuando Él llevaba su cruz, estaban llorando, y el Señor les enseña que para Él, y por lo tanto para nosotros, la autocompasión no existe. Le dice, no lloréis por mí, no lloréis por mí.
cuanto más conocemos a nuestro Salvador, la única respuesta es amarle más. ¿Es cierto o no? La única respuesta es decir, Señor, mi vida es tuya. La única respuesta es como Tomás, alguien quizás en un momento muy incrédulo y que tuvo que verlo, pero dijo, Señor mío y Dios mío, y no pudo seguir diciendo nada más. La respuesta es como Pablo cuando dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Su vida fue transformada por completo. La respuesta es que cuando nos encontramos con el Señor, toda nuestra vida cambia. Y no en un solo momento, cambia para toda la eternidad. Y algún día disfrutaremos no solamente con Él, sino con los cielos nuevos y la tierra nueva y con todo lo que Él tiene preparado. Porque incluso en eso, Él no solamente nos regala una vida nueva, sino que lo restaura todo. Así que inclinamos nuestra cabeza para orar, cada uno de nosotros a solas con el Señor.